Ella es María Teresa Romero, es periodista, maestría y doctorado en ciencias políticas y es nuestra embajadora, es decir, la embajadora del gobierno legítimo en Guatemala. Le he pedido que nos diera esta conversación, escucharla, en base a un trabajo interesantísimo, por lo poco que sé del trabajo, porque no he comprado todavía el libro en Amazon, que se llama Castrochavismo Internacional, 20 años de la actuación exterior de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con prólogo nada menos que de Carlos Alberto Montaner y artículos de Luis Álvarez, Manuel Avendaño, Milagros Betancourt, Fernando Gervasi, Carlos Luna, Alfredo Michelena, Emilio Noel, Vilma Petrás, Eduardo Porcarelli, Víctor Rodríguez y también de María Teresa Romero. O sea, que la conversación que vamos a tener con ella para que nos resuma lo que piensan todos estos analistas de primera y los diferentes puntos de vista importantes y coincidencias es algo realmente apasionante y nos da un panorama de lo que está sucediendo o ha sucedido en estos 20 años. Bienvenida, María Teresa. Muchísimas gracias, Napoleón, de estar contigo en tu programa. De verdad, como siempre, te agradezco que nos hayas dado esta oportunidad de poder hablar del libro y una investigación que tiene tiempo trabajando y nos costó mucho porque no es fácil recoger o hacer, mejor dicho, una síntesis lo más fidedigna posible de todas las estrategias de destrucción que en materia internacional hicieron los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Esta recopilación, digamos, de no solamente puntos de vista, pero de los diferentes facetas de lo que nosotros llamamos un proyecto castrochavista, un proyecto que nació desde el principio, que muchos no lo vieron, pero fue así. Bueno, ver cada una de esas facetas. Por ejemplo, ¿qué hizo Chávez y Maduro en materia bilateral? Con sus principales vecinos, por supuesto, pero también con África, Asia, Europa. ¿Qué hicieron en materia multilateral? Ante la ONU, ante la OEA y, bueno, demás organismos multilaterales. ¿Cuáles fueron los instrumentos que utilizaron para hacer lo que hicieron ante el mundo en forma bilateral y en forma multilateral? Eso también está ahí. La idea es que las personas que lean esto tengan 20 años en sus manos y puedan ver ahora, pasados ya los 20 años, que esto fue un proyecto desde el principio bien concebido, desde el principio con nexos internacionales, con gobiernos fallidos, con gobiernos y dictaduras criminales y con grupos terroristas. Sobre todo un nexo con Cuba. De modo que hemos hecho, no ha sido fácil, como te dije, han pasado mucho tiempo, muchos años tratando de investigar cada cosa y darle al lector ese panorama integral, general, para que lo comprenda. Porque nosotros lo comprendemos, Napoleón, pero fuera, los estudiantes de las academias de otras partes del mundo, de Estados Unidos, de España, de Hispanoamérica, etcétera, no logran comprenderlo. Y muchos analistas tampoco. Hoy en día sí, porque ya han pasado una serie de cosas, pero les costó muchísimo. Y hasta 2018, la gran mayoría de los países democráticos estaban recibiendo a Nicolás Maduro y cuántos otros no recibieron y se hicieron la vista aparte con todos los desmanes de Hugo Chávez. Bueno, y todavía hay gente dentro de Venezuela y fuera de Venezuela que no lo entiende, a pesar de que han sido víctimas de la narcodictadura. Y me refiero muy concretamente, que yo no lo acabo de entender, el caso de Capriles. A Capriles le robaron el triunfo. Él mismo lo dijo. Él fue al exterior, además, a denunciarlo.
que después no fue él al Consejo Nacional Electoral porque pensaba que iba a haber una masacre, posiblemente lo amenazaron con eso. Bueno, pero no fue él solo entonces con el grupo, con su grupo hasta el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y no creo que lo fueran a matar, pero si lo mataban, es muy lamentable, pero entonces no te metas a político o no te metas a militar, ¿ok? Porque si eres político en una dictadura, y en este caso una banda de delincuentes en el poder, ya sabes que te arriesgan a que te maten o que te encarcelen y te torturen. ¿Cómo entiendes tú eso antes de hablar del libro? ¿Cómo entiendes la actitud de Capriles, que tiene tantos méritos en el pasado, porque tampoco se le puede ocultar sus méritos, ¿no? Y su actitud actual? Es más, tengo entendido que en las próximas horas va a renunciar al partido por carta. Mira, bueno, es una lamentable posición a mi modo de ver. Yo creo que Capriles, como otros muchos dirigentes, han dado mucho al país, y han sido criticados con razones y sin razones. Pero no cabe duda que han estado en pie de lucha, han estado encarcelados, han sido golpeados. El punto no es tener un pensamiento diferente, sino en este momento, cuando el proyecto nacional e internacional, porque este proyecto castrochavista siempre tuvo su cara nacional y su cara internacional, está totalmente develado, y con mucho esfuerzo logramos que la comunidad internacional viera realmente lo que está pasando e hiciera algo, porque debo recordar que por mucho tiempo hizo muy poco, lamentablemente, no querían meterse en ese problema. Pues justamente que en este problema no solamente Enrique Capriles Radonsky, a quien yo aprecio, igual que María Corina Machado, sino otros muchos, incluyendo María Corina, por supuesto, estén en una posición de no arrimar sus fuerzas, a pesar de las diferentes opiniones que tengan, en un momento tan decisivo. En este momento no cabe sino unirse todos con la comunidad internacional y movilizar al país para que no vaya a esas elecciones, porque esas elecciones es evidente que lo que quiere es legitimar a Nicolás Maduro, al MBR y a una Asamblea Nacional que, si hay esas elecciones, aceptará a algunos dirigentes opositores, pero no será unas elecciones completamente libres como se están pidiendo. Entonces, eso a mí me parece que no se entiende, y que deberían ambos dirigentes, para nombrar a aquellos dos, porque hay otros que tampoco, que deberían realmente pensar en el país, porque a mi modo de ver, parece que no lo están haciendo. Ahora, estas elecciones, ¿por qué son diferentes a las de 2015 si Maduro es ilegítimo? Y además ya sobre estas elecciones la comunidad europea y los Estados Unidos, es decir, los países democráticos más importantes del mundo, ya han rechazado y han dicho que estas elecciones son ilegales. Mira, lo que pasó hasta el 2018, la estrategia de ir a elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias, era lo lógico, porque aún el mundo, por una parte, el mundo reconocía a Maduro y por supuesto antes a Chávez. Éramos una minoría de venezolanos los que estábamos conscientes. Incluso en el 2013 y más en el 2005, la gente estaba, digamos, la mayoría de la población, y eso hay que decirlo, estaba todavía confundida y mareada con el chavismo. Es ahora, desde el 2018 para acá, diría yo, que la gran mayoría de los venezolanos, aquella masa de gente pobre,
se ha desencantado y quiere un cambio, pero no era lo mismo con Chávez. Incluso en el 2013 la gente, la mayoría, repito, de los venezolanos no estaba consciente. Tú y yo y muchos intelectuales, muchos periodistas sí. Y la comunidad internacional, por supuesto que no. La supuesta estaba tratando de, digamos, aminorar los costos que representaba comprender que debía moverse para ir en contra de un Hugo Chávez o de un Maduro. Eso es así. Todavía tenía imagen, dígame en la prensa internacional. Entonces no era lo mismo ir en ese momento que ir ahora. Estamos hablando del 2020, Napoleón. Okay. Te puedes poner un poquitico nada más a tu derecha, porque no al revés, a tu derecha. Ajá. Así, un poquito más, porque yo no sé si está saliendo cortada el hombro o no. Ok. Pero de todas formas, esas elecciones eran ilegales para nuestra Constitución. O sea que la Constitución es menos importante que lo que piensen afuera para apoyarnos. Bueno, ilegales en la Constitución no eran. Claro que sí. Todo lo que se hizo después de la renuncia de Chávez, todo lo que vino después, incluyendo Chávez, todas esas decisiones son ilegales, porque él renunció. Bueno, pero había incluso debates dentro del mundo jurídico al cual no me voy a meter. Pero ellos lograron, políticamente hablando, aunque tú tuvieras razón, que no lo sé, si puede ser que sea así, de todas maneras ellos lograron que se percibiera de otra forma y la comunidad internacional lo aceptó así. Y cuando hablo de la comunidad internacional me estoy refiriendo a la comunidad democrática internacional. Eran pocos las voces críticas. Claro, no es mi opinión. Es la opinión del Tribunal Supremo de Justicia de ese momento, que recuerda la reacción de Chávez, que dijo lo que había sido. Eso no había sido lo del 11 de abril un golpe de Estado, fue un vacío de poder lo que hubo. Eso lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia, a raíz de lo cual, al regreso de Chávez, ¿no?, que lo regresaron los militares, ¿cómo se llama? A su regreso ya sabemos lo que él respondió, con la vulgaridad que él respondió, y empezó a incentivar aún más la dictadura. Pero la pregunta es, ¿cómo entiendes tú la actitud de Capriles? Bueno, ya te lo dije, realmente me mortifica, me da tristeza, ¿sabes? Me da tristeza, como me da tristeza la de María Corina. Pero no vas a comparar a María Corina con Capriles, son dos actitudes totalmente diferentes. Totalmente diferentes, pero no cada uno en su tono, por razones distintas, pero esos dos líderes de Venezuela que han estado allí, a mí, María Teresa Romero, me dan tristeza, porque aunque digan lo contrario, a mí me parece que no han puesto los intereses de la nación por encima de los propios intereses y las jugadas políticas. Su liderazgo de ambos, y puedo hablar de otros, pero bueno, estos son los más representativos, son, o sea, las muestras dan que no están realmente actuando a favor de salir de este cambio. Una, María Corina, tratando de poner medidas que sabe perfectamente que no son posibles, y así se lo dijo el propio gobierno de los Estados Unidos. Por lo menos por ahora. Yo, María Teresa Romero, yo creo una intervención internacional. Eso está en el derecho internacional. Yo no le tengo miedo a una intervención internacional. Hay que hacer valer justamente lo que dice. A mí no me parece que es ilegal. Ahora, cuando no están las condiciones o cuando no hay la voluntad política, mantenerse en esa posición de deber ser, me parece que es una posición que lo que quiere es jugar hacia el futuro. Y por otra parte, Capriles, a la pregunta que tú me estás haciendo, de una forma distinta, en este momento que se han logrado, con todos los errores, porque sí los han habido en la dirigencia actual, como tú mismo has dicho, las divisiones siempre se ven en los gobiernos, y los regímenes dictatoriales
siempre, más un criminal como lo que nos estamos enfrentando, siempre dividen a las oposiciones. Eso ha sido así en Rusia, en la Unión Soviética, en las democracias, en todas partes. Entonces, viendo eso y a lo que se ha logrado, Enrique Capriles Radonsky está apostando a unas elecciones parlamentarias en vez de ayudar a una ruta que no es de Guaidó, es una ruta en la que han coincidido la mayoría de los partidos políticos. La única institución que es reconocida internacionalmente, que es la Asamblea Nacional, cosa que logró, que costó bastante, y bueno, y está descalificando al gobierno interino, diciendo que todo es un gobierno por internet. Por Dios, hoy en día hasta las asambleas de las Naciones Unidas y una cantidad de reuniones internacionales se hacen a través de internet porque estamos en medio de una pandemia. El gobierno ha perseguido a Guaidó y ha perseguido a todos los de la Asamblea Nacional. Entonces yo celebro que el régimen haya puesto pues libres a los presos que nunca han debido estar allí. Pero eso no quiere decir que le voy a dar carta blanca al gobierno. Yo sé cuál es la naturaleza del gobierno y yo creo que una personalidad como Enrique Capriles Radonsky, yo creo que lo debería saber también. No le veo yo, María Teresa Romero, y estoy hablando no como embajadora, sino mi propio criterio ciudadano y como analista, por más que lo analizo y de buena fe, tratando de encontrar, no le encuentro una lógica, sino una lógica solo desde el punto de vista del objetivo político propio del propio Enrique Capriles Radonsky. Igual que se lo encuentro al de María Corina. Nosotros como ciudadanos, y viendo lo que dice la comunidad internacional, que es verdad, la comunidad internacional no es decisiva. Lo que es decisivo es lo que pasa internamente en los países. Pero sin el apoyo de la comunidad internacional no es posible tampoco. Y ese factor internacional fue el que le dio durante 19, 18 años, en gran parte ayudó a los gobiernos de Chávez y Maduro a mantenerse. Entonces, y esto está aquí recogido, y destruyeron instituciones nacionales e internacionales. Por lo menos la CAN desapareció por lo que hizo el gobierno de Chávez y de Maduro. Empezaron a quebrar todo el sistema internacional, del orden internacional occidental. Y entonces todo lo que ellos hicieron ya no vale. No me explico. Una cosa que acaba de tocar ese tema. Eso todo viene del Foro de Sao Paulo, que lleva muchos años reuniéndose y han logrado algunos de los principales objetivos. Prácticamente hubo una época en que tenían en sus manos América Latina y América del Sur y América Central, prácticamente en sus manos. ¿Qué pasa con los demócratas que no tienen ese mismo trabajo, esas mismas reuniones internacionales para ponerse de acuerdo en una lucha común? Sino que cada uno está por su cuenta, unos escuchan y apoyan a los Estados Unidos, otros los rechazan, los europeos rechazan a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, y ahora con este canciller europeo español es todavía más grave, porque además él tiene un problema personal contra los Estados Unidos y contra Trump. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los demócratas? ¿Por qué no ven lo que están haciendo los extremistas, ni siquiera los izquierdistas de centro, ¿no? De centro izquierda, los extremistas con el Foro de Sao Paulo y los resultados que tienen? ¿Qué los desune? ¿Qué les impide, ¿no? Reunirse y hacer planes a mediano y largo plazo? Bueno, es una pregunta histórica, Napoleón, porque siempre hemos visto eso, y por más que se han hecho intentos, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, aquel intento de crear, aparte de la OEA, una
una unión de países democráticos. Y creo que bueno, no, termina por no funcionar. Igual vemos en la OEA, porque el sentido democrático, pienso yo, no tiene ese sentido totalitario. Cuando tú te refieres al foro de Sao Paulo, cuando te refieres a este nuevo foro que acaban de crear porque se renuevan, allí nadie puede... El de Puebla, exactamente. Pero el Puebla es lo mismo que el foro de Sao Paulo, solamente exactamente, lo que pasa es que le ponen otro nombre y tal. Pero allí prospera, lamentablemente, una sola visión y hay obediencia absoluta como son en los partidos comunistas. Y allí, y eso es lo que pasa con la oposición de Maduro y la oposición en Cuba, etcétera. La oposición en Cuba son democráticos, tienen pluralismo ideológico, se permiten la libertad de disentir, porque esos son los valores de la democracia. En cambio, los otros no, porque te fusilan, te desaparecen, te hacen la vida imposible a tu familia, o te compran con dinero, como hizo el gobierno de Chávez y Maduro. Entonces, es terrible. Ellos tienen unos instrumentos con los cuales los demócratas no tenemos. Pero antes, por lo menos durante la Guerra Fría, había un sentido, y lo veíamos en muchos países, cosa que ahora no vemos, incluso en los Estados Unidos. Veíamos un sentido en que nosotros peleamos y tenemos divergencias y nos acordamos, pero si hay un problema de seguridad nacional o internacional, nosotros nos unimos. Pero tanto ha llegado la división en todos los países, en gran parte por los populistas, por las propuestas populistas de izquierda y derecha, que lamentablemente ahora no se unen para eso. Entonces, para defenderse, y están cada vez más radicalizados y polarizados en sus posiciones. Entonces, ellos, los de izquierda radical, tienen unas posiciones y unas estrategias donde ningún ciudadano perteneciente que cree en ellos se queja porque no está enterado, porque se nos lo dijeron, o nada de eso. Lo que diga Fidel Castro, lo que decía Fidel Castro era amén. Lo que dice Erdogan es amén. Mira, otra cosa, con estas disidencias que hemos tenido en la oposición venezolana, que no son cualquiera, porque ya son cada vez más graves, con esta disidencia hemos dejado, por ejemplo, que un Erdogan, un régimen que está jugando en contra de los mismos europeos, que quiere meterse en Grecia, que está jugando con Borrell, como tú lo has dicho, con un gobierno donde atrás está Podemos, ¿ah? Y Pedro Sánchez, que no son los PSOE de otra época, bueno, se metan y agarren legitimidad en el problema venezolano. Entonces esto es mucho más grave. Y quien no lee el momento en el que estamos y no pasa de las rencillas pequeñas de liderazgo, pues mira, lamentablemente no es un estadista. Y eso es lo que estamos viendo y por eso es que yo me lamento y me entristezco. Y por eso, no es solamente esa razón, por supuesto, volviendo al libro, hay que hacerle conocer a todo el mundo, no lo que se ha dicho, porque los periodistas y todos lo han dicho, he hablado de la destrucción, las estrategias nacionales e internacionales de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, pero que lo recoja en un solo libro y que vea en general en profundidad que las democracias justamente deben hacer eso, que no es posible que nosotros ante la gran ni siquiera preocupación, la gran amenaza que tenemos, no solamente en Venezuela, sino globalmente, las democracias en general, no haya una coalición real, confiable, de demócratas con estrategias más de altura. No lo entiendo. No, y además las divisiones, por un lado, entonces la Unión Europea tiene una proposición diferente a la de Estados Unidos tiene una proposición diferente, el Vaticano está ahí en un 3 y 2 que a veces quiere ayudar
desde el punto de vista central, para solucionar el problema, a veces da la impresión, bueno, son seres humanos, tampoco es que según la propia religión, en cosas políticas, ahí no se mete Dios, es solamente el Papa tiene inspiración en las cosas religiosas. Pero todos sabemos que no es así, pero bueno, eso es lo que oficialmente se dice. Ahora, realmente hay una cosa que me gusta de lo que ustedes dicen con este libro, que es un esfuerzo colectivo para registrar el periodo más oscuro en la historia contemporánea de la política exterior, de la diplomacia. Realmente es bien interesante, porque es una forma de seguir diciéndole al mundo qué está pasando en Venezuela, y además, no solamente por los luchadores democráticos venezolanos, sino de otras partes del mundo. Por ejemplo, el cubano más conocido, el intelectual cubano más conocido internacionalmente, como es Carlos Alberto Montaner, por citarte uno de ellos que no es venezolano, pero que sí está preocupado. Entonces, una vez respondida esa pregunta de actualidad, quisiera hacerte otra antes de pasar al libro, aunque esto también es parte del libro, evidentemente. Sí, bueno, todo esto tiene parte del libro, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué si ya internacionalmente los principales países democráticos del mundo han dicho que estas elecciones no las van a reconocer? ¿Qué importa que Capriles, que hace bastante tiempo, muchos meses, ¿no?, sabemos que no está de acuerdo con cómo se está llevando la política y que ha fracasado, según su punto de vista, el gobierno de Guaidó, para cumplir con la primera de las promesas por las que se juramentó, acabar con este régimen? ¿Por qué es tan importante? Ese es su punto de vista, ¿no? Como tú dices, los demócratas pueden disentir a diferencia de los totalitarios, ya sea de extrema izquierda como de extrema derecha. Bueno, que vaya, que acepte unas elecciones y él sabrá si con eso consigue apoyo o no consigue apoyo del pueblo. Y por cierto, ¿ustedes tienen alguna encuesta seria que les diga que la gente, la mayoría, los que votan van a ir a votar? Mira, empezando por la primera parte de la pregunta, Napoleón, yo te voy a recordar, además de lo que hemos hablado, en momentos, como bien decía Rómulo Betancourt, hay momentos en la vida personal y en la vida política, sobre todo esos momentos críticos, ¿m?, en que los dirigentes, sobre todo los dirigentes que tienen peso, que yo creo que es Capriles, que también está María Corina, peso en la opinión pública, así sea María Corina con solamente 5 o Capriles con que tenga las diferencias, pero sí, tienen peso. Y hay personas y hay que respetarles que lo siguen y creen en ello. Esas personas deberían preguntarse justamente, esos líderes, ¿con quién estamos y contra quién estamos? Igual que los países, ¿con quién estamos y contra quién estamos? ¿Ah? Y eso tiene que ser una pregunta fundamental. Entonces, sí importa lo que diga Enrique Capriles, sí importa lo que diga María Corina Machado, sí importa lo que digan los demás que se dicen demócratas, que se dicen, al menos que nos estén engañando. Sí preocupa, sí entristece porque la gente, digo la gente en términos generales, el público venezolano e internacional se confunde, no sabe qué escoger. No solamente la propaganda del gobierno de Maduro o del régimen los tiene confundido a más de uno, cuando estoy hablando de la opinión pública en general. Ajá, sino le haces el juego, por más... Ok, yo no creo que María Corina y Capriles tengan ningún tipo de coincidencia, porque María Corina sí reconoce a Guaidó como el presidente interino. Lo que no está de acuerdo es cambiar las reglas del juego y el orden del juego. Y bueno, además, pero no va a ir a elecciones tampoco, no va a ir, perdón, no está de acuerdo, y lo dijo, no está de acuerdo con
O sea, bueno, María Corina es otra cosa, y yo no me quiero meter en el Correcto. problema de María Corina ni el del Capriles, porque honestamente con los dos he trabajado, Napoleón. Ok. Honestamente, ellos tuvieron, como todo ser humano y como todo líder político, sus cosas buenas y sus cosas malas. Ninguno tuvieron en los que le tocó, fueron puros, ni son puros. Entonces vamos a ponernos, o sea, nosotros no hemos tenido un Churchill aquí, lamentablemente, y desde hace mucho tiempo. Entonces, Que por cierto, Churchill también tuvo muchísimos enemigos. Es más, ni siquiera la monarquía quería a Churchill. Lo llamaron porque era el único que quedaba. En su partido no lo querían como primer ministro. exacto. Y porque sus actuaciones anteriores habían sido un fracaso y se reivindicó por el extraordinario dirigente. Por eso, esa es la política. Okay. Igual fue Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt militó en el Partido Comunista también de Costa Rica y tuvo sus veleidades comunistas. Y después, aunque muchos defiendan el trienio ADECO, allí se cometieron también muchos errores. En política se cometen errores, somos humanos, no somos ni robots ni somos dioses. Ok, te vuelvo a repetir, ¿hay alguna encuesta que ustedes hayan hecho o que con una encuestadora seria e imparcial con la que cuenten, que diga si la gente quiere ir a votar o no? Mira, no la conozco, Napoleón. Honestamente, han pasado algunas encuestas que yo creo que han sido públicas, donde dice que todavía no se sabe si la gente quiere ir o no. Yo creo que eso lo deben estar midiendo junto ahora. Lo que sí decía la gente, que con todo la merma de popularidad que ha tenido el presidente Guaidó, que es lógico, porque al no conseguir, y siempre ha pasado así con todo el mundo, además, hasta con el mismo Capriles y con todo, o sea, las poblaciones en general se animan y desaniman con mucha facilidad cuando no ven resultados pronto. Y la política siempre les promete, y es así, que va a haber resultados y que va a cambiar tal y tal, y después la realidad los hace que sea más largo. Entonces la gente se ¿cómo se dice? Desanima. Se desanima de los líderes que tanto auparon. Eso sí he visto que con todo y la merma, el presidente Guaidó continúa teniendo más o menos un 40% del apoyo general de la población venezolana o de los encuestados. Y Nicolás está Maduro sigue en unos 15% según los encuestados, y que no hay líder político que le llegue todavía. Eso es una razón más para salir de este momento. Y yo creo que además el presidente Guaidó lo ha dicho claramente. Yo creo que se ha sacrificado por el país y no es que no tenga ambición política en un futuro, puede ser que lo tenga, pero ha dicho claramente que no es él el que tiene que estar haciendo una transición. Yo hubiese esperado de otros líderes que valoraran esa posición del presidente, valoraran también todo el esfuerzo que estamos haciendo su equipo, que mira, no ha sido fácil, no es fácil, Napoleón, convencer a la comunidad internacional porque cada uno tiene sus intereses y ellos apoyan hasta un límite, pero dice, pero bueno, ustedes no se metieron en eso, no ven cómo están peleando. ¿Por qué nosotros vamos a sacrificar soldados? ¿Por qué vamos a tener gente? ¿Por qué los vamos a mandar para allá? ¿Por qué voy a quitarle comida de la boca a mi gente en un momento de pandemia? Es decir, entonces ha sido un trabajo de hormiguita, como tú, o sea, ojalá algún día se sabrá todos los intríngulis que no se pueden decir, porque hay cosas que no se pueden decir. Y la guerra mediática del régimen de Maduro junto con los rusos y los cubanos, el know-how cubano que es perverso, ha estado en contra. Entonces también las personas que se dicen demócratas también. No es cuestión de callar sino decir nada.
Hay que alertar y hay que hacer, pero oye, tiene que hacerse de una forma constructiva, no hay otra. Y más en este momento. Bueno, esa es mi opinión. Sí, ¿no? Y es válida y muy válida, por cierto. Ahora, ya concretándonos al libro, en resumen, ¿qué se puede sacar de las opiniones de toda esta gente tan brillante, de la actuación que ha tenido Cuba, Rusia, China, y no sé si llegaron al punto de el extremismo religioso, los musulmanes? Bueno, mira, todas esas relaciones empezaron con Hugo Chávez. Y todas esas relaciones empezaron desde muy temprano. De ahí que nosotros hablemos de un proyecto. Ellos sí tenían un proyecto. Ellos, como te dije, sí, tú lo dijiste, la génesis de ese proyecto fue el Foro de Sao Paulo, no específicamente a Venezuela, pero sí en general cambiaron la estrategia y eso fue Lula da Silva y Fidel Castro los que reunieron a todos esos partidos comunistas y dijeron, bueno, ahora tenemos que conseguir el poder por esta vida. Y ellos sí se quedan callados y no critican a los demás, y calladitos hacen la cosa. Y hasta sonríen y bailan con más de uno, etc. Entonces, una de las cosas que se muestra en el libro es justamente cómo en el camino, empezando por Hugo Chávez, nos fuimos vendiendo, porque eso no tiene gratis. Compramos la venta nosotros mismos y favorecimos a los ideales y el sueño de Fidel Castro en Cuba, cómo hicimos relaciones con Irán, acuérdate de Chávez y Ahmadinejad, es decir, se va viendo todas esas posiciones, cuáles fueron los contactos con el ELN, primero con la FARC, bueno, hasta llegar a eso y cómo más de uno se puso, las mismas élites venezolanas, un pañuelo en la nariz. Y si no abiertamente utilizaron pues o se beneficiaron del principal instrumento que tuvo Hugo Chávez, que fue el dinero, pues el gran presupuesto como nunca antes de la bonanza petrolera que se dio. Lo que nosotros, la conclusión es que en Venezuela, entre 1958 y 1999, con todo y sus errores, con todo y la problemática entre adecos y copellamos, hubo un proyecto nacional e internacional democrático, con todo y puede decir que tú dices que los copellanos lo hicieron de una forma, los adecos de otro, los masitas de otro, pero hubo un respeto general a la Constitución de 1961, con todos los robos, con todo lo que tú quieras. Venezuela llegó a ser un constructor de institucionalidad dentro del país y fuera del país, sobre todo en América Latina, un faro de luz democrática. Bueno, ¿qué pasa con estas 2 décadas? Perdóname, ya voy a terminar. ¿Qué pasa con estas 2 décadas de castrochavismo? En estas 2 épocas se rompió la institucionalidad interna y externa. Acabaron con la CAM, para decirte, acabaron con el consenso en la OEA, acabaron con instituciones y esfuerzos como de colaboración, que por poner instituciones como Petrocaribe, es decir, destruyeron la diplomacia. Bueno, pues la Cancillería, ni te digo, allá hay un capítulo hecho por Alfredo Michelena, ex embajador, donde demuestra exactamente cómo se fue destruyendo la Cancillería y politizando, y una Cancillería que mal que bien era profesional. Así fueron destruyendo todo. Y por supuesto, las relaciones de Venezuela tradicionales y además las relaciones de Venezuela y que no tenía además con estos gobiernos dictatoriales fallidos de extrema izquierda o derecha, pues que construyeron unas relaciones prioritarias sobre ella. Fue realmente una destrucción y una ambición que, de nuevo digo, nunca lo tuvimos en los 40 años de democracia. Bueno, y sobre todo en los primeros años y mientras funcionó el pacto de punto fijo, Venezuela era considerada ejemplo democrático de toda América. Así es.
de toda América. Ahora, tú al único que le echa, a dos grupos le está señalando de lo que pasó. Por un lado al Foro de Sao Paulo, pero también mencionaste al Capital. Y no mencionas a la dirigencia política y no mencionas a los dirigentes de las instituciones, porque para poder hacer todo eso, Chávez tenía que apoderarse de los tres poderes. Y quienes dirigían cada uno de los tres poderes, no los vimos en la calle luchando, o sí lucharon, pero no los vimos o no los quisimos ver. ¿Tú te refieres a los poderes judiciales? Por sí, supuesto, mira, es que si es hablar... Los políticos de esos partidos. Los dirigentes políticos de esos partidos fueron sin dudas clave, pero no solamente los dirigentes políticos. Claro. Las élites económicas de los medios de comunicación, los que creyeron en Chávez, se arrepintieran o no, toda una masa de gente que lo siguió, porque él sí ganó unas primeras elecciones. Él sí ganó unas primeras elecciones. Todos aquellos que fueron rezagados del pacto de punto fijo, los militares, ¿desde cuándo? Desde los años 70 estaba Douglas Bravo y todos los demás que estaban tratando de destruir y acabar con Carlos Andrés, antes con Lucinchi, etcétera, etcétera. Es decir, es toda una sociedad la que entró, digamos, tiene culpabilidad y la tenemos que asumir como ciudadanos y como nación, quitando los aparte de que si yo lo sabía, que yo no lo sabía. En general, eso fue lo que decidió la comunidad nacional. Yo voy hasta lo siguiente. La sociedad venezolana, ¿no?, siempre apoyó a partidos de centro izquierda de centro derecha COPEI. Siempre. Esos fueron los grandes partidos que ganaban las elecciones, ¿no?, y en especial Acción Democrática. Algo hicieron ellos, ¿no? Y te lo estoy diciendo y te lo dije al principio. Ok, hacia eso iba. No solamente a la dirigencia política. Cuando pone quien apoya al primer fiscal que presenta el grupo chavista fue la Asamblea Nacional. Es decir, los partidos políticos, inclusive democráticos. No me refiero solamente a la responsabilidad de los dirigentes políticos, que para eso son dirigentes políticos, ¿ok? Todo el mundo, mira, Napoleón, todo el mundo tiene responsabilidad ciudadana. Pero te estoy preguntando cuál es el que le has dicho solamente, has mencionado el Foro de Sao Paulo y al Capital. Te estoy diciendo que también la dirigencia política, también la dirigencia que tenía que ver con la justicia venezolana. Claro, toda la corrupción del Poder Judicial. Y te hago toda esa pregunta, todo ese planteamiento de preguntarte, ¿por qué la gente creyó y apoyó que se necesitaba un cambio? Naturalmente, la enorme mayoría no pensaba ni remotamente que el cambio iba a ser hacia un partido comunista, hacia el comunismo y menos a lo que tenemos ahora, la anarquía. ¿Por qué crees tú, cómo analizas tú lo que pasó? Mira, yo creo, Napoleón, que cuando el sistema, ese proyecto democrático de los 40 años necesitaba un cambio porque ya estaba haciendo agua, porque se había, por la bonanza de los años 70, dislocó a la sociedad venezolana, a los dirigentes políticos, por supuesto hubo corrupción y tal, pero también a toda la sociedad. ¿Cuántas personas que no tenían nada se iban a Miami, dame dos? Está barato, dame dos. ¿Cuántos profesores universitarios se iban a París, por más comunistas que fueran a pasar allá sus vacaciones con $1 a 4.30, etcétera? Pero no me dejas contestar. Recuerda para reforzar lo que me estás diciendo, recuerda que era sumamente popular y aplaudido aquello de los adecos roban y dejan robar, los copellanos roban y no roban. Quienes pensaban así no tenían la más mínima ética, ¿no? Y que lo que le importara es si yo, que me den a mí, ¿no? Y acuérdate que la otra cosa era que si yo era un ladrón, pero estaba en tu mismo partido o era amigo tuyo, se me entendía.
Pero si yo era honesto, pero estaba en contra de tus posiciones, yo era una basura. Eso existía mucho antes de Chávez. Así es, así es. Y por eso llegamos lo que llegamos. Y después, cuando vinieron las vacas flacas, ¿qué pasa cuando vienen la década de los 80, donde empieza a bajar el precio del petróleo? Que entonces la gente que actuaba toda de esa manera que tú estás describiendo, bueno, entonces sí, buena parte, buena parte, para no generalizar, entonces sí ve los problemas y busca a quién culpar. ¿Y a quién culpa? A los dirigentes, a los empresarios, a los que eran amigos de Adeo Copey, fueran periodistas o fueran profesionales o lo que sea. Y entonces empieza la gente a buscar una solución. ¿Por qué la gente vota de nuevo por Carlos Andrés Pérez? No nos podemos olvidar, para que le presentara un programa de ajuste. No, porque no lo dijo. La gente vota por Carlos Andrés Pérez, creyendo que la va a llevar a la misma etapa de bonanza y de populismo, porque eso es el referente que tiene en su cabeza. Cuando Carlos Andrés Pérez, que no ha debido, como Caldera tampoco, reincidir en la presidencia, buscar una reelección, pero bueno, lo hicieron. Él presenta el programa de ajuste que lo tenía que presentar, entonces no lo informa bien, o la gente y estaban los que siempre estaban esperando, y como lo dijo bien Hugo Chávez, porque Hugo Chávez fue transparente en algunas cosas que dijo al principio. Nosotros sí estuvimos atrás del Caracazo. Eso tuvo una dirección, no fue tan espontánea. Lo dijo el mismo Hugo Chávez, yo era de las que pensaba que había sido espontáneo. Entonces, lo que te quiero decir es que viene después, sacan a Carlos Andrés Pérez, y entonces viene Caldera, que ya estaba jugando con los notables entre unos y otros, y bueno, y ahí viene, y en eso se cuela Hugo Chávez, porque es un militar. Nosotros tenemos un referente también militar en nuestra historia, desde el principio, desde Simón Bolívar. Entonces él es el que sí nos va a solucionar, porque hubo orden, y cuando Pérez Jiménez hubo plata y hubo orden. Entonces son referentes pasados los que vamos pensando, y la gente se confunde y cae en eso. Mira, ahí llega un Hugo Chávez que además engaña, porque él poco dijo en las elecciones, en la campaña de las elecciones, lo verdadero que iba a ser. No fue sino después del golpe de Estado y del 2003 que realmente se abre y dice la verdad, pero eso fue un proyecto y un ideal que él tenía. Él se dejó comprar por Fidel Castro. Es impresionante que quien siempre tuvo un sueño y un proyecto y un objetivo latinoamericano, siempre. Entonces, oye, ahora están ligados, que siempre estuvo, por cierto, los cubanos siempre estuvieron ligados al narcotráfico, pero tuvieron la inteligencia de no hacerlo ver inteligente, maléfica, por supuesto, diabólica, porque hasta tuvieron que matar a unos, sacrificar a Ochoa y otros generales para decir que ellos eran los que estaban en el narcotráfico, que no era el gobierno cubano. Fidel Castro enamoró a toda América Latina, y en el 2018, Napoleón, porque es que no podemos olvidar la historia, en el 2018 yo y tú vimos en Cuba que fueron a ver a una reunión, una cumbre en Cuba que invitó Fidel Castro, vimos hasta Piñera allí, y todos rendiéndole pleitesía. Entonces, también hay una mentalidad que tenemos que contar en este saco. Hay una mentalidad de izquierda por muchos años que ha estado, y más que de izquierda, es una mentalidad acomodaticia, es una mentalidad que venga uno y nos saque. Nosotros no hemos tenido, como los anglosajones, una democracia realmente liberal, una democracia realmente donde el trabajo sea lo que da riqueza, sino hemos estado dependiendo del Estado y de un recurso, primero el café y el cacao y el azúcar, y después el petróleo. Entonces, toda esa mezcla de cosas, más la dirigencia
también con esa mentalidad para conseguir votos, hicieron agua. Es lamentable, pero esa es la historia. Pero yo creo que desde hace mucho tiempo, por un complejo de inferioridad y que ese complejo de inferioridad a lo mejor en otras épocas lo tuvieron los países o las monarquías o lo que fuera frente al país más poderoso del momento. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano o cuando el Imperio Inglés, etcétera, con todos los defectos que tenían y con todos los abusos que tenían, eran otras épocas también. El complejo de los europeos y de los latinoamericanos, se llamen demócratas o no, frente a los Estados Unidos, es muy importante en la admiración hacia Fidel Castro. Porque También. tú podías admirar a Fidel Castro en el primero o segundo año, un joven que desde una montaña acaba con una dictadura blanda comparada, porque ellos pasaron los cubanos de una dictadura a una tiranía. ¿Ok? Claro. Pero bueno, yo le entiendo, pero lo que no entiendo es que ya en los años 70, 80, 90, ¿no? Los gobiernos democráticos le rindan la pleitesía que le brindan a Fidel Castro, que es un fracasado desde el punto de vista de un dirigente político que quiera a su país, porque él hundió a Cuba en la miseria del pueblo cubano. Es verdad que tuvo la inteligencia tan extraordinaria de estarle chuleando a los países, primero a la Unión Soviética y por otras razones la Unión Soviética se dejó chulear y después a Venezuela. Eso, ¿cómo lo hace? No lo entiendo. Pero es que además lo que no entiendo, y el gran triunfo no solamente es ese chuleo de Fidel Castro, sino haber logrado lo que desde un principio él quiso, apoderarse de Venezuela por la situación geográfica y la riqueza minera del país. Y lo logró. Pero lo que no entiendo, y vuelvo a repetir, es por qué los dirigentes democráticos se babeaban con él. Y ya que tú mencionaste a Carlos Andrés Pérez, que yo creo que su segundo gobierno lo que falló fue, en primero, haber mentido a la población diciéndole íbamos a regresar a la Gran Venezuela, cuando él sabía que lo que necesitaba Venezuela era lo que él propuso con gente brillante como Miguel Rodríguez, por citarte uno de los muchos que tuvo y jóvenes, ¿no? Y engañó a todo el mundo, inclusive a su propio partido, que fue quien lo tumbó, Acción Democrática, porque iba contra los intereses de esa Acción Democrática que no es la de Rómulo Betancourt y que ya no era. El Carlos Andrés Pérez se reunía con su amigo Fidel Castro en La Orchila y en su segundo gobierno el héroe de los invitados, que hasta le dieron un hotel, el Eurobuilding, solamente para ellos, y se robaron hasta los televisores. Fue Fidel Castro. Y todavía están en los periódicos de la época las firmas de todo el mundo, de casi todo el mundo, dándole la bienvenida a Fidel Castro, entre ellos la mayoría gente que ahora nunca fueron de izquierda, porque resulta que el pueblo venezolano, no sé quién votó por Chávez, y no sé por qué no votaban por Germán Regales, si es que ahora nadie fue de izquierda, todo el mundo ahora es de derecha. Es bueno, más, así son los pueblos. Yo tampoco lo comprendo, pero así somos los seres humanos, Napoleón. Y eso lo vemos en todas las sociedades, absolutamente en todas. Y eso yo sí lo puedo entender porque la naturaleza humana es así, y eso lo dijo Aristóteles muy claramente. Y por eso dijo que las democracias son el sistema mejor, pero es el más imperfecto. Y que después de que una democracia se corrompe, utilizando no solamente el término de corromper en cuestión de dinero, sino moralmente, en todos los sentidos, pues viene también después un autoritarismo y después finalmente un totalitarismo, una tiranía. El recorrido y el pensamiento ideológico es así. Fíjate que después vino Caldera y también nuestros líderes de aquella democracia, sí hay que decirlo, no eran unos líderes con un pensamiento democrático liberal. Nunca lo hubo. Nunca hubo una constitución enteramente liberal.
hubo una visión siempre ligada hacia la izquierda, porque aunque los partidos AD y COPEI se decían que era del establishment y lo eran, y eran centro, y uno más de derecha, una izquierda, la verdad verdadera es que era más hacia la izquierda. Esa es la verdad, y Caldera lo evidenció claramente en sus dos gobiernos. Entonces, aquí había una tendencia que es la tendencia de España. Es una tendencia que ha habido en los sistemas políticos, digamos, volvemos con la palabra populista, clientelares, jerárquicamente establecido. Bueno, una cantidad de categorías que vamos a ir hacia la historia y creo que estamos huyendo de nuestro libro, que yo creo que es muy interesante, pero creo que estos 20 años de ambición y destrucción, que así se llama, castrochavismo internacional, es un esfuerzo que creo que por eso lo ponemos a la opinión pública, de integrar y mostrarle esa destrucción internacional, porque se habla mucho de la nacional, pero no se ve la internacional. Y la internacional nos ha llevado a esta imagen que hoy tenemos los venezolanos, una imagen que da tristeza porque así como nos han visto, tratan a la gente que sale. No digo siempre, obviamente, no digo todos los países, pero ahora se encuentran con una diáspora venezolana que muchas veces es maltratada y no comprendida. Y se han visto casos, tú lo sabes, de xenofobia y una cantidad de cosas, porque ya no es el venezolano rico, es el venezolano pobre y además el venezolano vivo, con razón o sin razones, pero esta destrucción ha traído efectos nacionales e internacionales que durará décadas para reconstruir. Entonces eso hace más importante que la salida, que nos han dicho que no están dispuestos a que sea militar. Además existe el veto en la ONU, donde China y Rusia no lo van a dejar. Entonces, si no es militar, ¿qué nos queda? Bailar con el régimen en unas elecciones amañadas donde no se busque la salida de Maduro, o intentar hasta donde sea posible, bueno, un gobierno interino que con todos sus defectos tiene 2 años y tiene apoyo internacional y apoyo también interno de un mínimo 40% de la población. Que de paso es un triunfo porque el régimen no ha podido evitar que exista un gobierno apoyado internacionalmente por todas las democracias importantes dentro de la propia capital de la República. Lo único que tiene Maduro es el poder de las armas, pero mira, y además en estos 2 últimos años ha evidenciado, ha salido para adelante todo lo que la gente afuera no creía, las torturas, la calidad de los militares que tenemos, porque hay que decirlo, no todos, yo defiendo algunos, muchos no tienen culpa, pero la corrupción en su máxima expresión, que antes hubo corrupción, ciertamente, que hay corrupción todavía, ciertamente, digamos, en el conjunto de la población y en la democrática también, pero lo del régimen no ha tenido. Entonces, ¿por qué pedirle peras al olmo? ¿Por qué no actuar con la realidad actual, con lo que tenemos en la mano? Es más, Napoleón, si tú eres el que estuviera en el puesto de Guaidó, con todo, yo te hubiese apoyado. No, a cualquiera. Pero me siento muy bien representada. Creo honestamente que sin haber sido perfecto, este equipo, y defiendo al equipo internacional, ha puesto todo lo que ha podido, y por lo menos para recuperar Ya va.
vas a tener que aclararme, y si es públicamente mejor ahora, eso de que con todo así todo me apoyarías. Bueno, porque tú también tienes tus defectos y no en todo coincidimos. Todos tenemos defectos. Mira, por último, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y qué se gana? ¿Qué hacer entonces para acabar con la dictadura? Hay dos propuestas sobre la mesa. Recuerdo a Rómulo Betancourt, con quién estamos y contra quién estamos. Estamos con el régimen, vayamos a votar. Porque ese parlamento, por más condiciones que den, no van a sacar a Maduro del poder. Ok, si no vamos a votar, ¿cae el régimen? ¿Cómo? Si no vamos a votar, ¿cae el régimen? No. Entonces, o sea, no necesariamente. Puede decir que... Pero espérate un momentico. Cuando... Esa es otra cosa los tiempos históricos. Los procesos históricos, políticos, algunos se terminan temprano, otros en la mitad y otros hasta el final. Esto ha resultado más largo de lo que todo el mundo creyó, incluidos los dirigentes nacionales, incluidos los Estados Unidos y incluidos. Porque tú no puedes ver hasta dónde tenían tapado el problema. Entonces, pero espérate, estoy en el papel de la mayoría de la gente desesperada porque esto cambie. No solamente los que están en Venezuela sufriendo y pasando hambre, ¿ok? O trabajo o sin trabajo, más el virus y todas esas cosas, sino los que están afuera y las familias que están haciendo todo el esfuerzo. ¿Cómo se cae, cómo se sale del régimen si no es intervención? O hay que insistir en la unidad y hay que insistir en convencer que el problema venezolano es un problema latinoamericano, ¿ok? Para que haya una intervención. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, la intervención, si ha de venir, vendrá, pero nunca sin una unidad interna. Te lo voy a decir. Yo no descarto, ya te entendí. Yo no descarto pedirle en estos momentos, o echándole, mejor de no pedirlo, ahí vamos a algunos dirigentes pues que piden la intervención ya. La intervención ya, no hay voluntad política internacional. Y, además y no es la mejor forma de hacerlo echándole la culpa a Juan Guaidó porque no la pide. Eso es deshonesto. Que además no sabemos si la ha pedido, lo ha tocado y le han dicho que no. Y no lo puede decir. Claro, no lo puede decir. Okay. Porque esas 2 horas que estuvo con todo... Pero otra cosa es el proceso para que se llegue a eso o a otras soluciones. No necesariamente una intervención, porque como bien dijo, hay un abanico de posibilidades que se podrían utilizar. Pero en los procesos las cosas se enredan, los liderazgos cambian, los países, llegó la pandemia, nadie se esperaba esto. Entonces, la madurez, sobre todo de la dirigencia, es transmitirle a su ciudadanía que comprenda esto y sobre todo con una ciudadanía con poca cultura democrática real que tenemos en Venezuela, que queremos las cosas rápido, que queremos... Mira, ¿qué dirá Siria? Donde incluso hubo una intervención de los Estados Unidos y después que salió ya allí están. Es decir, son cosas que los que no entienden la política internacional y no leen la historia no se pueden imaginar y creen que ¿cuánto le costó a Simón Bolívar independizar para que después todos le cayeran encima? ¿Ah? Una primera república, mandó a matar a Miranda porque prácticamente fue agua. Bueno, todo lo que pasó, él también se equivocó. Él actuó por sus propios intereses, tuvo ambición política. Entonces, si una ciudadanía no lo entiende, porque no está educada, lamentablemente, bueno, la dirigencia tiene ese papel. Y yo te puedo decir que con todos los errores que los reconozco, hemos sido muchos dentro del equipo de Juan Guaidó, que poco a poco hemos tratado de hacer lo mejor posible y el camino está andado. No me digan que la situación es igual
que en el 2018. No me lo digan, porque no lo puedo creer. Ahorita está desnudado completamente, no solamente el régimen venezolano, sino más aún el nicaragüense, el cubano. Ya se sabe de los intríngulos y cada vez más, oye, pero esto cuesta porque hay que explicarlo y no solamente que lo entienda, sino que tengan la voluntad de pasar por los intereses propios. O la posibilidad que no tenga otros problemas mucho más graves. Entonces, vuelvo y te repito, hay dos opciones ahorita. Yo, María Teresa Romero, voy a optar, no solo porque soy parte del gobierno interino, con mucho honor y mucho orgullo, te digo, he hecho lo mejor, he hecho lo que he podido, de la mejor fe, y a mí que me busquen. Porque, pero hay que optar por una de las dos. Y a mí me parece un grave error ir a votar sin condiciones. Y la primera condición, que son las elecciones libres, fue la que dijo Guaidó, que salga Maduro de la presidencia. Esa es la primera condición. Estos no están pidiendo eso, sino cohabitar en una asamblea nueva donde ellos estén. ¿Cuál es la diferencia? Por favor, explíquenme. ¿Y el REP quién lo va a revisar? Y solamente la Unión Europea es la que va a ver la oposición. La Unión Europea de Borrell. ¿Cómo es eso? Y el mediador es Turquía, un dictador como Erdogan. No entiendo. Honestamente no entiendo. Lo único bueno es que hay 100 personas libres que nunca han debido estar. Pero eso no es ficha de compra. Esa no es ficha de compra. Ok. Llevamos 1 hora y 6 minutos. Antes de decir por qué yo, a pesar de las cosas, votaría por ti, porque lo voy a decir públicamente, de lo que me debes, ¿cómo se llama? Y de las promesas incumplidas tuyas, que ya sabes por dónde vengo, ¿no? Hazme un resumen de lo que más recuerdas o te entusiasmó de lo que se propuso en los diferentes artículos de ese libro. Bueno, fíjate, me voy, como hemos tenido una conversación tan apasionada, debo volver a la realidad y ver un poquito, para empezar con orden. Bueno, el libro está estructurado. No es un libro en que cada quien escribió lo que quería, sino entre todos hicimos una estructura para que tuviera sentido. El prólogo habla sobre todo de Nicolás Maduro y cómo fue un cubano desde joven, y eso lo hace Carlos Alberto Montaner. Y pone en contexto por qué este proyecto castrochavista es más castrista que chavista, pues, digámoslo así. Después, el capítulo 1, estoy yo y el académico Luis Daniel Álvarez, que es el director de la Escuela de Estudios Internacionales, la UCB. Él es periodista y también internacionalista, hablando de Hugo Chávez y sus antirrelaciones bilaterales, es decir, gobierno a gobierno. Y ahí vemos cómo se fue metiendo con los diferentes países, sobre todo con los indeseables. El segundo tema de ese primer capítulo es la política exterior extracontinental. Ahí escribe, mejor dicho, sobre Rusia, China e Irán, el profesor Carlos Luna Ramírez, que fue director de estudios políticos en la Universidad Central de Venezuela. El capítulo 2 es sobre Nicolás Maduro, ya no Hugo Chávez, la diplomacia bilateral, es decir, más radicalizada, también la bilateral. Y ahí tenemos el artículo de Alfredo Michelena, que escribió 2 veces en este libro, sobre las relaciones con el vecindario, todo lo que tiene que ver las relaciones vis a vis, es decir, bilateral, con toda América Latina. Venezuela y Estados Unidos,
que lo escribió Vilma Petrás. Vilma Petrás hizo un excelente, Vilma, bueno, todos son muy buenos, pero me refiero a Vilma, que es una gran conocedora de los Estados Unidos. Cómo empezó a fallar los Estados Unidos, cómo empezó a jugar de una forma como no debía hasta el 2018. Debo decir que este libro no recoge el gobierno el presidente Guaidó, el gobierno interino, porque son los 20 años de gobierno, aunque fuera ilegal, reconocido legalmente por la comunidad internacional, el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Después, otro artículo de Manuel Avendaño, el madurismo y su país más allá del continente americano, y allí habla cómo cambió y profundizó las relaciones de Venezuela con Maduro hacia Irán, hacia Rusia, hacia Asia, hacia África. En el tercer capítulo es bien interesante porque se habla de los instrumentos que utilizaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro con los cubanos atrás para lograr esos cambios, destruyendo la institucionalidad y la diplomacia y la política exterior venezolana. ¿Y cuáles fueron esos instrumentos? En primer lugar, el instrumento de la integración, ¿no? Cómo llegó a través de la narrativa de integración y de la falacia de una nueva integración como un nuevo cuerpo militar regional, toda aquella, ¿te acuerdas que hablaban del bloque regional de poder? Y todo eso lo disgrega nuestro amigo que fue también gran académico, o es gran académico, Emilio Noel. La política exterior en el ámbito multilateral durante los gobiernos, de nuevo, de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y allí está la abogada diplomática, por mucho tiempo la jubilaron, la jubiló este gobierno de Chávez, Milagros Betancourt y Víctor Rodríguez Cedeño, dos diplomáticas de primera categoría. El cuarto capítulo son los recursos e instrumentos diplomáticos y habla del servicio exterior revolucionario, Alfredo Michelena, de la instrumento económico y todos esos acuerdos de cooperación, Eduardo Porcarelli. También Eduardo Porcarelli fue director general de los empresarios y ha sido también una persona muy ligada a las relaciones internacionales. El instrumento de la propaganda, la comunicación social y propagandística, que ha sido fundamental porque se creó, ¿cuánto no se compraron a periodistas internacionales? Los lobbies que pagaron en Estados Unidos y en Europa. Se nos va a olvidar todo eso. O sea, con plata se pudo hacer toda esa cantidad de cosas, incluso crear todo un sistema de comunicación paralelo e ir destruyendo a los medios de comunicación tradicionales y libres. Y las conclusiones las hace el embajador y también diplomático de muchos años y muy conocido, Fernando Gervasi, un artículo donde habla sobre los impactos de la política exterior bolivariana y hace unas reflexiones de lo que debería ser la política exterior hacia el futuro. Este es el libro, esta es la contribución, es una contribución para la memoria, para quienes se les olviden y fundamentalmente para los jóvenes. Se ha escrito mucho sobre Chávez y Maduro, pero en política internacional, aunque hay artículos muy importantes que han sido recogidos también aquí, falta mucho por saber y en forma recogida. Señores, esto fue un proyecto radical que terminó con el proyecto democrático que teníamos, imperfecto, pero lo teníamos, y es un proyecto que es aliado con los radicales, más radicales del mundo, valga la redundancia, y hay que hacer algo pronto, interna y externamente. Se está haciendo, hay que apoyarlo.
Es apasionante y además para poder enfrentar y tumbar al narcorrégimen se necesita saber cómo actúa y cómo actuó y cómo triunfó el narcorrégimen hasta ahora y que no es una cosa localizada solamente en Venezuela, para que lo lean los venezolanos y también los dirigentes del extranjero, Bueno, los en eso jóvenes estamos. venezolanos y los jóvenes del mundo entero, que ya vemos lo que está pasando inclusive con los jóvenes en los propios Estados Unidos, con buena parte de ellos. Bueno, ahora te voy a decir, ¿no?, que estuviste como tu crítica de Carlos Andrés Pérez, que en las elecciones dijo que íbamos a regresar a la gran Venezuela y la gente lo entendió como vamos a regresar al populismo, al dinero fácil y demás, e implantó algo que, como él mismo dijo, ¿no?, solamente 2 personas, ¿no?, en esta América pueden aplicar estas medidas, que son las que se necesitan, ¿no?, para poner al día y hacer grande de nuevo Venezuela. Pinochet porque es un dictador y yo por mi popularidad, que nadie la tenía como él y Lucinchi en la historia, nos guste o no, ¿ok? Usted me ofreció, ¿no?, esto es dramático, una fabada con su marido y todavía la estoy esperando. A pesar de eso, yo votaría por usted. Un abrazo, María Teresa. Gracias, Napoleón, Vamos a gracias, de decir que el verdad. libro lo consiguen en Amazon y ¿dónde más? Y en Kindle. Y en Kindle. No, ha sido un esfuerzo de nosotros, es un esfuerzo casero, salió muy bonito. Ah, se me olvidó, menos mal que me preguntas, se me olvidó decir que esta portada la hizo la diseñadora venezolana Ana Black, que trabaja en el Pitazo, excelente, muy buena amiga, y de verdad que entre todos colaboramos un poco para que esto se hiciera realidad. Vamos a ver si lo podemos traducir en inglés en algún momento, y por ahora solamente porque, o sea, no hay imprenta, como sabemos, todavía no hemos salido de esta tragedia que tenemos todos con la pandemia. Un abrazo, María Teresa Romero, periodista, maestría y doctorado en ciencias políticas, una mujer de verdad encantadora, extraordinaria, honesta, y que me consta, y no por ella, que antes de aceptar lo que le ofrecieron, que nos enteramos al mismo tiempo ella y yo, por otras razones, sino porque estábamos almorzando y recibió la llamada, me enteré antes que su marido, para que ustedes vean, el de la fabada. Es embajadora del gobierno legítimo en Guatemala y sé que ella, tanto que hablaban de qué hicieron con el dinero en Cúcuta y demás, a ella le mostraron las pruebas de la investigación, ¿no?, y no hay nada que achacarle ni a Juan Guaidó ni a la gente que le rodea. ¿Verdad o mentira? Es absolutamente cierto, y eso lo dijo la Fiscalía de Colombia. Bueno, un abrazo y esperamos tenerte nuevamente. Realmente ha sido una conversación muy esclarecedora y te felicito. ¿Okay? Gracias a ti, Napoleón, por tu programa, todos tus televidentes, que de todos tipos, yo siempre he sido una respetuosa del pluralismo ideológico. Y por eso me afecta tanto que no se dé una unidad en el momento que más lo necesitamos. Pero bueno, estamos en manos de la población venezolana y espero que los venezolanos actuemos bien esta vez. Gracias. Chao.